Hoy vamos a empezar nuestra lección 3 de la Biblia, la Nación Elegida. Entonces, bienvenidos todos a la lección 3 del curso de la Nación Elegida. La semana pasada vimos las historias de la zarza ardiente y del Éxodo. Vimos el gran poder de Dios al liberar a su pueblo. Ahora vamos a un monte en el desierto, el monte Sinaí, donde Dios en su gloria compartirá con los israelitas su ley. Hermanos, a ver la santa ley de nuestro Dios, nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa y la realidad que es imposible cumplir la ley con perfección. Por eso necesitamos un Salvador y gloria a Dios, ya tenemos un Salvador, quien cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Entonces, primero, antes de empezar nuestra lección, vamos a empezar con una oración. Oremos a Dios. Amado Dios, gracias por tu bondad hoy y por este grupo de personas fieles reunidos aquí para estudiar tu palabra. Señor, esta noche oramos por la sanación de los enfermos, en especial nuestros hermanos en la fe. Si es tu voluntad, Señor, permíteles recuperarse rápidamente de su enfermedad. Pero aún más importante que su salud física, recuérdales de la curación espiritual que ganaste para ellos en la cruz, la salvación para sus almas. Padre, estás con ellos y con su familia. Te rogamos concédeles la paz que solo tú puedes dar. Y mientras que estudiamos, Padre, la historia del monte de Sinaí esta noche, ayúdanos a temerte y amarte todos los días de nuestras vidas y a cumplir tus mandamientos. Sé que no siempre muestro respeto por ti, por tu infinito poder, y también sé que no te amo como debo amarte. Perdóname, perdónanos. Concédenos que en nuestras vidas se manifiesten nuestro amor y respeto por ti para que otras personas lleguen a saber que tú eres el Dios Todopoderoso, el Salvador del mundo. Te pido esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Como he dicho, ya estamos en la lección 3 y estamos en el monte de Sinaí, en Éxodo capítulo 19. Vamos a usar este texto para la base, o para el base de nuestra lección hoy. La base, eso es correcto. A ver, nuestro primer objetivo es compartir dichos o costumbres para poder captar la atención y compartir la historia del monte Sinaí. También usar el método de las 4C para leer y entender Éxodo capítulo 19 y hasta capítulo 20 y identificar el papel de los 10 mandamientos en nuestras vidas. Esos son nuestros tres objetivos de hoy. Primero, para cumplir nuestro primer objetivo, vamos a recordar, pues primero vamos a recordar que un captar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención y usamos un captar para luego poder compartir una historia biblia. Recordemos durante la lección uno para un captar, nosotros usamos preguntas como este ejemplo de captar, de llamar la atención de otros. En la lección 2 compartí un ejemplo de cómo podemos usar dichos o costumbres comunes para captar la atención. Entonces, en la tarea para hoy les pedí crear un captar para la historia del Éxodo capítulo 19 al capítulo 20 versículo 11. La tarea era, ¿qué dicho o costumbre común de la cultura podrías utilizar para captar la atención para luego contar la historia del monte Sinaí? Entonces, si ustedes tienen algunos ejemplos desde su tarea que quieren compartir, pues adelante. Sí, profe. Mm, Buenas tardes, profe. Dios me lo bendiga. Buenas tardes, o buenas noches quizás. O buenas noches, sí, buenas noches. Eh, yo me hice un cactar cortito, profe. Perfecto, esos Di, funcionan también. mi cactar así. ¿Cómo responderías? ¿Cómo responderías? ¿Cómo reaccionarías a la voz del gran artífice y maestro? Me gustaría que investigáramos tú y yo a través de su palabra. ¿Qué es lo precioso y maravilloso que él tiene para ti y para mí? Ese es mi cactar. Perfecto, muchas gracias Marina. Eso es un buen captar usando una pregunta.
Ujú. Entonces, y eso es lo que nosotros aprendimos en la lección uno. A ver si Alicia tiene otra captar, quizás usando esta idea de un costumbre común de la cultura. Sí, yo tengo lo siguiente. La frase haremos y obedeceremos tiene un origen bíblico. ¿Sabes que la declararon los israelitas en el monte Sinaí? Eso fue cuando aceptaron el pacto los israelitas, ¿verdad? Hice otra que tiene que ver con que muchas veces hay tormentas y tenemos miedo a los truenos. Es muy común que nos den miedo a los truenos, Así. como le pasó también a los israelitas. Ujú. Entonces hice otra así. En una tormenta, ¿has sentido temor ante los truenos y relámpagos? Bíblicamente se nos dice que así se presenta la majestuosidad de la voz de Dios. ¿Sabes cuándo los israelitas oyeron la voz de Dios de esta forma y temieron? Esa es la otra que traje. Muchas gracias. Así, eso es ah, pues un ejemplo quizás de la vida también, pero es un ejemplo común de la cultura y también un dicho primero en su primer ejemplo. Entonces, muchas gracias para esto y los dos relatan muy bien con la historia. Entonces, gracias. A ver si hay si hay alguien más que quiere compartir. Yo prefería tener un ejemplo más antes de seguir con la clase, a ver si hay alguien más. José, adelante. Buenas noches. Acá hay un dicho que dice, cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, el captar este sería el siguiente. Sabía que cuando el río suena es porque piedras trae, pero en este caso trae la voz del Señor. Ese es mi tomado pues ese dicho que hay acá. Perfecto, muchas gracias. Eso sí, funciona muy bien. Ah, y, y yo entiendo que, ah, pues entiendo el ejemplo. Y así, la voz de Dios tiene este poder. Y los israelitas tenían mucho miedo. Entonces, sí, es una buen relato muy bien con nuestra historia hoy. Algunos otros quizás, que yo tengo un ejemplo. Entonces, algunos de eso es quizás un poco simple, pero los niños dicen, por ejemplo, no es justo. Todos los niños de todas partes del mundo dicen, no es justo. Y entonces nosotros tenemos que escuchar a qué es justo en nuestra vida. Rosibel, algo aquí para añadir también un ejemplo. Sí, profesor. Bueno, nosotros aquí en Costa Rica, cuando llueve mucho y truena, decimos, María está moviendo todo lo que tenía. Hay que mover todas las cosas de nuestro corazón para poder comprender y estudiar la palabra del Señor. A ver, qué bien, Ese es mi así. cantar. Sí, sí es. Entonces, muchas gracias a todos para identificar un dicho o un costumbre o una pregunta que podemos usar para captar la atención. Entonces, hoy queremos captar la atención. Queremos usar el método de los 4C para leer y entender Éxodo capítulo 19. El primer paso, como ustedes saben ya, es el captar. Hemos visto ya dos formas de captar. Por medio de preguntas, uno puede captar la atención y por medio de dichos o costumbres comunes. Un tercer ejemplo, ahora voy a demostrar otra manera de hacer un captar. Podemos usar algo de las últimas noticias para captar la atención y hacer un puente a la palabra de Dios. Por ejemplo, recién Chile rechazó de nuevo un proyecto para cambiar la constitución del país. Por las conversaciones sobre esta noticia, tenemos la oportunidad de crear un puente a la palabra de Dios y la historia de Monte Sinaí, cuando Dios mismo dio la ley a su pueblo elegido. Vivimos en países bajo distintas leyes que se pueden cambiar.
Imagínese viviendo en una nación donde Dios mismo estableció la ley. Hoy aprenderemos de esta historia. Entonces, eso es un ejemplo de usar las últimas noticias para conectar las historias bíblicas. Quizás esto es una noticia o, recién de Chile. No, no me acuerdo si eso quizás es un poquito, a ver, viejo, no es una última noticia, sino una noticia normal, pero bien, ustedes ya entienden el ejemplo. A ver, después contar, entonces a contar un poquito sobre esta historia que leímos. Pues los hijos de Israel llegaron al desierto de Sinaí a cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Acamparon allí delante del monte. Estamos en el capítulo 19, si algunos quieren seguir en sus propias Biblias, en su propia Biblia, versículo 5 de 19. Si ahora ustedes presentan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Y Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo, y en su presencia expuso todas las palabras que el Señor le había mandado decir. Todo el pueblo respondió a unísono, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y cuando Moisés refirió al Señor las palabras del pueblo, el Señor le dijo, voy a venir en medio de una nube espesa y desde ahí hablaré para que el pueblo me oiga mientras hablo contigo y también para que te crean siempre. Moisés refirió el Señor las palabras del pueblo, y el Señor le dijo a Moisés, ve el pueblo y santifícalos hoy y mañana y haz que laven sus vestidos y se preparan para el tercer día, porque el tercer día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú debes poner un límite alrededor del pueblo y decirles que se abstengan de subir al monte. Ni siquiera deben tocar sus límites, porque cualquiera que toque el monte morirá. Quien llegue a tocarlo, hombre o animal, será apedreado o traspasado por una flecha. No vivirá. Solo pondrán subir al monte cuando la trompeta de un toque largo. Moisés bajó del monte al pueblo y lo santificó. Y ellos lavaron sus vestidos. Y Moisés le dijo al pueblo, prepárense para el tercer día. No tengan ningún contacto con una mujer. Al tercer día, por la mañana, hubo truenos y relámpagos, y una espesa nube se posó sobre el monte, y hubo un fuerte sonido de bocina. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces, Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como de un horno. Y todo el monte se estremecía en extremo. El sonido de la bocina iba en aumento y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Entonces descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó al Señor a Moisés para que subiera al cumbre, y Moisés subió. Y el Señor le dijo a Moisés, baja y dile al pueblo que no traspase los límites para verme, porque muchos de ellos morirán. A los sacerdotes que se acercan a mí, diles también que se santifiquen para que yo, el Señor, no haga en ellos ningún estrago. Moisés le dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado poner límites al monte y santificarlo. Y el Señor le dijo, anda, baja y sube luego con Aarón. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben traspasar el límite ni subir a donde estoy, para que no haga yo entre ellos ningún estrago. Y Moisés bajó del monte y le dijo esto al pueblo. Éxodo 20.
Dios habló y dijo todas esas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni semejanza alguno de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Yo visitó en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la tercera y cuarta generación, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. No tomarás vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Durante 6 días trabajarás y harás todo tu obra. Pero el día séptimo es reposo en honor del Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de sus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé en el día séptimo. Por eso yo, Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. Honrarás a tu padre y a tu madre, para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. No matarás, no cometerás adulterio. No robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Todo el pueblo observaba los relámpagos y el monte que humeaba y escuchaba el sonido de la bocina. Al ver esto, todos temblaban de miedo y se mantuvieron a distancia. Pero le dijeron a Moisés, si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros porque tal vez moriremos. Moisés les respondió, no tengan miedo, Dios ha venido a ponerles a prueba para que siempre tengan temor de él y no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras que Moisés se acercó a la oscuridad en donde estaba Dios. Uf, una historia bien larga. Entonces nosotros necesitamos considerar lo que está pasando en nuestra historia. Entonces, primero, ¿cuáles o quiénes son los personajes de esta historia? ¿Ah? No sé. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Angélica, Pastor, los personajes son, en primer lugar, nuestro Dios Altísimo, Dios de Israel, Moisés, los israelitas, los ancianos del pueblo, los sacerdotes y Aarón. Es todo, pastor. muchas gracias. Así son, así son. No sé si Alicia usted notaba otro. No. Gracias. Así son los personajes de esta historia. Pero ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia? Los campamentos, la tierra, los tesoros, el monte, la nube, la ropa, la mano, los animales, las flechas, los cuernos, los truenos y los relámpagos. Esos son los Gracias. personajes. Gracias, Angélica María. Ok. A ver, esos son todos, yo creo que todos que tengo yo. A ver si alguien tiene más. Perfecto. Mencionaría la trompeta, no, se me pasó, no escuché la trompeta. A ver, yo tengo la trompeta también. Yo, Pastor, s- Ujú. a ver, yo tengo, Angélica Mejías, adelante. yo tengo por acá las alas de águila, la densa nube, las ropas, el cerco alrededor del monte,
hombres y animales, piedras, flechas, trompetas, el sonido de trompetas, truenos, la voz de trueno, relámpagos, el campamento, el humo, el horno, montañas envueltas de humo y los mandamientos. Perfecto. Pues eso sí, con todo eso. Así ahora tenemos a todos los objetos o animales que están en esta historia. Gracias a todos para participar. Así tenemos muchos objetos en esta historia, pero quizás notamos que los que usan Dios tienen ah, o más importancia o quizás más significancia. Entonces, por eso nosotros notamos en esta historia cuando lo estamos compartiendo con nuestros hermanos o amigos o cualquier cosa, así podemos notar que usa Dios para comunicar con su pueblo. Pero bueno, para nosotros ahora, ¿dónde ocurrió la historia? La historia ocurrió en el desierto del Sinaí. Sí, así es. Y en el monte de Sinaí, en la Ujú. cumbre también, pero eso en el monte, podríamos decir en el nube también, así, encima del monte de Sinaí, en la nube, cosas así, pero alrededor del monte de Sinaí, eso es donde ocurrió la historia. A A los tres ver, meses de haber salido de Egipto, profe, también. así, pues salieron de Egipto, claro, A los tres meses, a los esos tres han meses de haber mencionado. salido de Egipto. Amén. A ver, ¿cuándo ocurrió la historia? Y En el primer día del tercer mes, después de que los israelitas salieron de Egipto, cuando llegaron al desierto del Sinaí y acamparon frente al monte. Así es. Muchas gracias. Y a ver, esta pregunta sí tiene algunas respuestas varias, entonces, Eh, si ustedes pueden levantar la mano, así yo puedo verlo aquí y invitarles a dar una respuesta. Entonces, ¿cuál es el problema? Y Rosibel, con la mano levantado, adelante. Profesor, bueno, yo tengo que el problema que cree que siempre se ha visto, ¿verdad? Es la cizaña con las personas hablando falsamente del poder de Dios. Entonces, que eso es un problema totalmente grave, porque es el que hace todos los problemas. Esa es mi parte. Gracias, Rosibel. Claro. Ay, Dios, no puedo levantar la mano. ¿Algunos otros tienen distintas palabras? Marina Vázquez. Sí, profe, el problema también, el miedo que los israelitas tuvieron al querer enfrentarse con Dios, escuchar la voz de Dios, ellos tenían mucho miedo, pues también ese veo yo como un problema también. Así yo veo Am, también. sí, Los israelitas no deben tener miedo porque Dios les invita a un lugar seguro. Entonces Él dice, solo hay que tener miedo si cruzan el límite y suben al monte y rechazan a mi límite o a mi mandamiento. Es así, deben tener miedo si van a desobedecer a lo que yo ya lo había dicho. Pero no tienen que tener miedo si solamente obedezcan a mis mandamientos o mis leyes o instrucciones. amén, Entonces, ¿cómo o se soluciona el problema? No siempre es un cómo, a veces es si pasa, hay una solución o no. Entonces se soluciona el problema. no se resuelve, sino que se establece un pacto entre Dios y Israel en el monte Sinaí, en el inicio de una nueva relación con Dios.
Gracias. Así. Rosibel. Ay, ay, ay. Bueno, profesor, para mí sí se resuelve el problema, ¿verdad? Junto con los 10 mandamientos, porque es su ordenanza, es la ordenanza que le da a Moisés para todos su pueblo, y entonces el que obedece estará siempre con el Señor, el que no obedece pues siempre estará con el mal. Gracias, profesor. Gracias, Rosibel. Angélica. Angélica Mejías. Adelante. Sí, yo veo como problema principal es que el pueblo de Israel andaba a la deriva, ¿no? No tenía leyes impuestas todavía por nuestro padre, o sea, era un pueblo sin ley, ¿sí? Y sí se resuelve el problema porque, o sea, la base principal de la historia es que no hay leyes para Israel. Pero Dios baja precisamente al monte Sinaí para entregar su pacto de ley, su primer pacto de ley para el pueblo de Israel. Por eso se resuelve hasta este momento, pues sí se resuelve porque Él entrega las leyes al pueblo de Israel. Es todo, pastor. Gracias. Y Marina. Sí, profe, pues sí, para mí también se resuelve el problema porque Dios le da sus mandamientos al pueblo y esos mandamientos así que son por la eternidad. Ajá, la obediencia de cada uno hasta el día de hoy. No es un Dios temible, es un Dios de amor, nada más que Él quiere nuestra obediencia y son algo que los mandamientos pues fueron para siempre, siempre siguen siendo. Entonces sí se resuelve el problema, profe. Para mí sí se Así. resuelve el problema. Amén. Son para siempre en este mundo, claro que eso es lo Amén. que... Cuando llegamos al mundo que viene, pues no, nosotros no vamos a tener este problema del pecado. Entonces, estas leyes no... Nosotros vamos a estar simplemente junto con la voluntad de Dios. No, no nos va a ocurrir hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Entonces, pero sí, esos mandamientos como Jesús habla sobre estos mandamientos en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar más sobre esto en la tercera parte de esta lección. Gracias para su participación y respuesta. Entonces, ya hemos considerado lo que ya pasó en nuestro cuento, pero y la próxima paso es consolidar. Ya queremos, a ver, aplicarlo a nuestra vida y a nuestra vida, a la vida de otros. Y para hacerlo, primero, ¿cuál es el punto principal de la historia? Alicia. Darle por parte de Dios a conocer esos 10 mandamientos, lo que esperaba que fuera la conducta de ese pueblo, cómo fuera moralmente hablando, civilmente hablando, en fin. Entonces, ese fue el punto principal, cómo se comunicaba con ellos, logró comunicarse y da a conocer sus 10 mandamientos. Gracias, Alicia. Así. Yo voy a Rosibel, decir, no. ¿algo para añadir aquí? Profesor, si hay alguien que quiere contestar, le da la oportunidad. Yo es porque no levanta la manita, entonces yo lo hago. Pero para mí fue el punto principal es los 10 mandamientos, que para poder vivir bien y conforme a su voluntad, tenemos solamente que cumplirlos desde el momento que Él los puso hasta el día de hoy. Gracias, profesor. Gracias a usted. Y Marina también. ¿Algo para añadir aquí? Sí, profe, el punto principal para mí de la historia, pues es el gran amor de Dios hacia el pueblo de Israel, enseñándoles en el desierto, donde ellos tal vez se encontraban así como entre, ¿será que vamos a vivir? ¿No vamos a vivir? ¿Qué nos va a pasar? ¿No? Algo así, confusos. Pero Dios, el gran amor de Dios, siempre estaba con ellos allí y entonces ahí Él a través de su gran poder,
se les manifiesta a ellos, dice, por juego para darles el mandamiento y, y darles el gran amor de Dios hacia el pueblo de Israel y hacia nosotros, porque ahora también nosotros formamos parte de ese pueblo. Amén. Entonces, de la manera como debemos de vivir, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer, porque esos mandamientos también hasta el día de hoy son para nosotros. Entonces, ese es el punto principal, el amor de Dios hacia nosotros, hacia su pueblo y hacia nosotros, profe. Amén. Gracias, gracias, Marina. Amén. Sí, yo tengo también el punto principal de la historia. El Señor dio su ley, especialmente los 10 mandamientos, a su pueblo de Israel para apartarlo como la nación elegida, de la cual vendrá el Señor. Y aquí, como usted estaba hablando, aquí viene el amor de Dios, que Él nos enviaba para nosotros, para saber qué es la voluntad de Dios, pero también para que la nación elegida sería un poco apartado de las otras naciones para asegurar que el Salvador iba a venir o vendrá de esta nación. Pues Amén. gracias a todos para sus respuestas. Seguimos con el próximo. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Esto es para aplicar a nosotros y aplicar a los otros con quienes que vamos a compartir la historia también. Angélica Mejías, adelante. Pastor, el gran pecado que veo yo para acá es cuando nosotros notamos que Dios se tomó la molestia de bajar él mismo y revelar este pacto, mostrando así su carácter, lo que a él le agrada, qué quiere de nosotros, cómo debemos comportarnos, si de veras somos verdaderos cristianos y así, ajá, y cómo debemos comportarnos. Si de veras somos verdaderos cristianos y aún así vemos muchas congregaciones decir que este pacto ya pasó de moda, que no tenemos por qué cumplirlo. Y Hebreos 13:8 nos dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando leemos Mateo 24 del 45 al 51, vemos una demostración clara de que este pacto sigue vigente hasta su segunda venida, hasta su segundo toque de trompetas. Es todo, pastor. Gracias. Sí, vamos a hablar más sobre este pacto y cómo se relaciona a nosotros en el tercer parte de nuestra lección, pero sí aplica a nosotros y vamos a ver también a la persona que cumple las cosas que nosotros no podemos cumplir, que es Jesucristo. Rosibel, adelante. Ok, profesor, bueno, yo veo, el pecado que veo en la historia es igualmente la falta de fe, ¿verdad? Porque eh, siempre los israelitas no sentían esa fe, ¿verdad? De que Dios era su proveedor y que los habían sacado de Egipto para padecer y todo. Entonces siempre volvemos a nuestra falta de fe. eh, y en mi vida es igual, en veces como pecadora me falta la fe por mi condición humana, ¿verdad? De que eh, no siento esa gran fe en las cosas. Les comento mi testimonio. Yo soy una persona de una infinidad de enfermedades, eh, del cuerpo, pero no del alma. Y entonces, cuando uno padece, uno aprende en veces a, a, a a confiar demasiado en Dios, pero como nuestra carne es débil, en veces caemos en depresiones. Entonces, para mí siempre es la falta de fe, porque somos pecaminosos y no podemos ser el 100% para Dios. Gracias, amados. Gracias, Rosibel. Y Alicia.
Sí, yo veo que Dios puso límites para el pueblo, porque no eran dignos como pecadores de estar en su presencia. Tenían un hasta aquí llegas y nada más, porque si sobrepasas este límite, pues puedes quedar muerto ahí en ese momento, ¿verdad? Entonces, ese es el pecado que veo en la historia. En el actualmente o en nuestro caso, pues seguimos siendo pecadores, pero por lo hecho por Jesús, por el amor de Jesús, por su gran sacrificio, por su sangre que somos limpios, pues Dios nos ve como justos y podemos tener esa relación con Él, con nuestro Padre también. Pero en la historia, pues el pueblo definitivamente no podía ni acercarse. Gracias, Alicia. Así es nuestra condición también hoy y Mm. nuestro Salvador que nos da otra, que nos da también su limpieza. Muchas gracias. Marina, Sí, profe, el pecado que veo aquí en esta historia es que Dios eligió a esos dos varones, a Moisés y a Aarón, para, para guiar el pueblo y les ordenó que no traspasaran los límites. Eh, entonces, algo que yo estoy viendo aquí, que en esta historia no está, pero en otra sí, donde hicieron el becerro de oro, el pueblo tenía conocimiento de eso, pero Dios, como vio que ellos pues tomaron en poco eso, se los vuelve a recalcar aquí diciéndoles que no se hagan imagen ninguna. Entonces, que no se traspase, ¿verdad? Entonces el pecado que yo veo aquí, que desde cuando la palabra del Señor está, y pues hasta el día de hoy muchas personas siguen ese pecado, muchas personas siguen adorando así que imágenes, muchas personas siguen idolatrando a seres así que humanos, o sea, están traspasando límites porque el Señor solo dio las ordenanzas, qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer y tener esa fe, esa confianza que Él está con nosotros y está en todo momento. Pero el pecado que veo yo aquí es que se ha difamado el nombre de Dios, se ha blasfemado, como dice la palabra. El nombre de Dios no se ha respetado, profe. Y así es hasta en nosotros, porque ahorita me tocaba, le pido perdón a Dios, ¿verdad? Porque me tocaba un estudio ahorita en esta hora que pasó y como faltaba un tantito, pues yo dije, voy a descansar un ratito y no es que me dormí y solo escuché un poquito de la clase con el maestro Zacarías. Entonces también hasta en nosotros a veces dejamos a Dios para, son cosas que debemos de hacerlas con amor, pero como seres humanos, pues también allí le fallamos a Dios, porque si mi mente se hubiera puesto positiva, no, ya solo me faltan como 20 minutos para entrar a la clase, no me hubiera dormido, pero yo dije, ay, me voy a descansar un ratito y me dormí, profe. Entonces, pues para mí también este es un pecado. Entonces, hay muchas maneras de que pecamos en contra de Dios, pero Dios más que nada, Él fue muy claro en dejar sus mandamientos y hasta el tiempo de hoy, profe, creo que ya no hay ningún ser humano inocente a estas cosas, porque ya el evangelio ya está siendo predicado por muchos lugares. Mire cómo estamos aquí nosotros, aunque sea a través de las redes sociales, pero nos estamos gozando en el Señor, que el día que Cristo venga no va a haber excusa que no sabemos de sus mandamientos, de sus leyes, ¿verdad? Entonces ese es el gran pecado que yo veo, profe, mucho pecado. Amén. gracias. Pues con mucho pecado, nosotros necesitamos mucha gracia también. Amén. Porque sin la gracia no tenemos esperanza. Entonces, ¿dónde, en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios? Que vean ustedes. O que ven ustedes. Alicia, adelante. Sí, a mí me gusta mucho cuando leo en el capítulo 19, el versículo 5 y 6, porque dice, si me obedecen y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Amén. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación Amén. santa.
Y luego del 26, estoy leyendo la versión NTV. En el versículo 6, 26 dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Muchas gracias. Así, yo veo el amor en esos versículos también. Entonces, muchas gracias. Gabriela. Buenas noches, hermano. Buenas noches para todos. Bien, en aspectos en los que yo veo el amor de Dios, en primera instancia es, cualquiera puede decir, ay, pero Dios, ¿por qué dio tantas leyes? Pero los que son padres o quienes convivimos con niños, cuando sacamos a los niños a un lado, les decimos, usted se va a comportar de esta manera. Y realmente no es por limitarlos, es por su propio bien, para que den un buen ejemplo. Y así es Dios, dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos. Dios no nos puso leyes para controlarnos, Dios no nos puso leyes para limitarnos o para que tengamos una obediencia robótica. Dios nos puso leyes para nuestro propio bien. Sabemos que las obras no salvan a nadie, pero sí las obras son frutos de arrepentimiento. Entonces, cuando yo me comporto como decimos aquí en mi amado país, en Honduras, cuando yo me comporto como me da la gana, yo no reflejo nada, o sea, yo reflejo mi vieja naturaleza, pero cuando yo por gracia trato de comportarme como Dios mandó, yo no estoy siendo salva por mis obras, pero estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. Y otra cosa en la que yo veo el amor de Dios es que Dios por amor no le dice a Moisés, bueno, Moisés, vamos a ver la manera como subís al cielo. Dios desciende al monte a hablar con Moisés. Por amor, Dios descendió al monte a hablar con Moisés y sabemos que por amor volverá a sonar una vez más esa trompeta cuando Cristo regrese. En eso yo veo el amor de Dios, pastor. Gracias, Gabriela. Así yo veo también. Muchas gracias a todos para sus respuestas. Así vemos la gracia de nuestro gran Dios, que nos amó tanto a todos nosotros y que nos da la ley no para a ver, para castigarnos, sino para amor también. Porque la ley en este momento tenía intención de ser un objeto de amor también. Pero los israelitas y como nosotros como pecadores lo vemos como un instrumento de castigo, pero porque nos muestra todo nuestro pecado. Entonces, en este momento, ¿qué vamos a pedir que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Rosibel, adelante. Ok, profesor, bueno, para mí me gustaría ser una persona como Moisés, con esa obediencia, esa disponibilidad, ese poder de haber podido sacar a un gran pueblo de Dios que a pesar de que sabemos todos somos diferentes, todos pensamos diferente, peleamos diferente y somos diferentes totalmente como pueblo. De un pueblo pecaminoso, ¿verdad? Que venía con deseo de salir de Egipto. Me gustaría grandemente tener esa disposición, para poder sacar a muchas personas del pecado, que conozcan de Dios, que se enamoren así como nos enamoramos cada vez más de Dios, porque cuando empezamos a tener los deleites de su palabra, es un enamoramiento que no se acaba. En realidad, cada vez que uno lee su palabra, Él nos da un amor tan fraternal que es increíble, porque Él nos ama tanto, que nos da tanto, pero tanto amor, hasta en la ley nos da el amor para que nosotros, como decía uno de los videos, no sé si era con usted o con otros, dice que vale la ley de que dice que no adulterarás, pero eso no le hace nada a Dios.
es para nosotros. Si nosotros no adulteramos, nosotros vivimos bien. Entonces, hasta en la ley de Dios hay beneficios. Entonces, tenemos que enamorarnos más de cada día de Dios. Y eso es lo que me gustaría poner en práctica. Que Dios me los bendiga. Gracias, Rosibel. A ver, Gabriela, adelante. Bien, algo que yo le pediría a Dios y al Espíritu Santo es que a veces nosotros, bueno, yo me incluyo, decimos, Dios, que haya más Moisés, o cuando nosotros tenemos la oportunidad de predicar, Señor, levantamos Moisés, pero no se trata que haya más Moisés, Moisés ya estuvo, ya cumplió su función, se trata de pedirle a Dios que obre en nosotros la disposición, la obediencia y el compromiso que tuvo Moisés, porque pueden haber más Moisés, pero si en nuestro corazón no está la disposición, la obediencia y el compromiso, entonces simplemente somos como el resto del pueblo de Israel. Entonces yo le pedí al Señor que en mí obre no el espíritu de Moisés, sino la obediencia, la disposición y el compromiso que Dios le dio a Moisés para llevar la palabra, porque no somos nosotros los que convertimos a la gente del pecado, es el Espíritu Santo, pero cuando uno lleve una palabra, cuando Dios lo mande a hacer algo, nosotros haya esa disposición que a través de esa disposición puedan llegar más personas a los pies de Cristo. Gracias, Gabriela. Pues gracias a todos. Así, nosotros pedimos amor para la ley del Señor y que en obra en nosotros fuerza y gratitud, amor para Él y para su palabra y para sus leyes. Pues muchas gracias para usar este método de los 4 Cs conmigo para leer y entender Éxodo capítulo 19 a 20. Espero que esto les ayudó en entender un poquito más la historia. Ah, para, para seguir, vamos a seguir con nuestro tercer objetivo de identificar el papel de los 10 mandamientos en nuestras vidas. Ya hemos comentado un poquito de su papel. Y tengo algunos pasajes bíblicos, versículos de la Biblia, para ayudarles a entender exactamente cuál es el papel de los 10 mandamientos en nuestra vida. Pues en el Antiguo Testamento, y en el monte de Sinaí, Dios le dio a Moisés 3 tipos de leyes para el pueblo de Israel. La ley civil, para gobernarlos como nación, no tenía, como ustedes notaban, no tenía ningún gobierno ni rey en este tiempo. Por ejemplo, un ejemplo de esta ley civil sería el castigo para crímenes. Él también dio a Moisés la ley ceremonial para indicar al pueblo cuándo, dónde y cómo debía adorar a Dios. Eran leyes sobre los sacerdotes, los sacrificios, los sábados, el tabernáculo y muchísimo más. Y a la ley moral, que es la voluntad de Dios para toda persona en todo tiempo, como notaba Marina y otros en nuestra conversación. Dios en la creación ya había escrito la ley moral en el corazón del hombre. En Romanos capítulo 1 y 2, el apóstol Pablo deja en claro que tener un Dios no es únicamente la ley de Moisés, sino también una ley natural. Si ustedes quieren ver más, pues pueden leer Romanos capítulo 1, 19 y 20. Y si quieren saber más sobre la ley, hay un clase legalismo que ofrece Academia de Cristo y también hablamos mucho de la ley. Entonces, la ley de Moisés aún aplica, pues el Nuevo Testamento aquí nos ayuda mucho. Jesús es el cumplimiento de la ley. Nadie puede cumplir la ley perfectamente. Romanos 3 nos habla y nos dice, no hay ni uno solo que sea justo. Pero, pero para nosotros que no somos justos, hay salvación en Jesucristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que previó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Este viene en Romanos capítulo 3, versículos 23 a 25. Jesús cumplió la ley en nuestro lugar perfectamente. Entonces, Galatas capítulo 4 nos comenta, pero ¿cuándo se cumplió?
el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y se sujetó a la ley para que redimiera a los que están sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y Jesucristo es el cumplimiento de la ley. En Romanos capítulo 6, el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Jesucristo es el cumplimiento de la ley. En Mateo 5, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Entonces, eso significa que nosotros somos libres, como dice Galatas capítulo 5. Manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no se sometan otra vez al jugo de la esclavitud. Pero, ¿qué significa esto? Vamos a seguir comentando de qué son las leyes civiles y ceremoniales que no aplican a nosotros. El día sábado y los días sagrados es un ejemplo de eso, las leyes dietéticas, los sacrificios y los lugares de adoración. Para hablar sobre el día sábado y los días sagrados, vamos a usar Colosenses capítulo 2. Y el día sábado y los días sagrados queremos simplemente comentar, no que no debemos alabar a nuestro Dios, que claro que queremos alabar a nuestro Dios y queremos también usar esta oportunidad para alabar a nuestro Señor cada semana, pero que no tiene que ser un día específico, porque Pablo nos comenta en Colosenses, no permitan pues que nadie los juzgue porque lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva, o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Entonces vemos en este pasaje, en este versículo, que Pablo nos comenta en relación de los días de fiesta, días, luna nueva, pues estos días de fiesta pasaban cada año, la luna nueva pasaba cada mes y los días de reposo cada semana. Es decir, que Pablo está intentando de decir a esta audiencia, al pueblo, a la iglesia en Colosense, que ellos no deben preocuparse por qué pasaba cada año, ni qué pasaba cada mes, ni qué pasaba cada semana, o cuándo celebraban o cuándo alababan, porque ellos solamente quieren enfocarles no en en esta ley, sino en alabar por medio del amor que Cristo nos ganó. Alabar a Dios porque nosotros apreciamos y queremos alabar a nuestro Señor. También en Mateo vemos sobre las leyes dietéticas. Jesús les dijo eso a los fariseos. ¿Tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre. Y al final va a parar en la letrina. Con esto Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, aunque también decía que que lo que contamina es lo que sale de la persona. Eso es en Mateo capítulo 7. Y sobre los sacrificios en Hebreos capítulo 7, no es como los otros sumos sacerdotes, nuestro Señor Jesucristo, Él no es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Y sobre los lugares de adoración que antes los israelitas tenían que alabar en Jerusalén, específicamente en el templo. En Juan capítulo 4 vemos nuestro Señor Jesús hablando con la mujer. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Y Jesús le dijo, créeme, mujer,
que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Entonces, la ley moral, la ley moral, estamos hablando ahora de los 10 mandamientos. En el Nuevo Testamento nos muestra que hay aspectos de los 10 mandamientos, la ley moral, que son la voluntad de Dios para nosotros también. Dios desea que sus hijos obedezcan a Él. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Eso dice en Hebreos capítulo 8. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. El contenido básico de los 10 mandamientos se repite en el Nuevo Testamento, aunque no siempre con las mismas palabras. Por ejemplo, Mateo capítulo 22, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero. Amarás tu prójimo como a ti mismo. También en Mateo 19, Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y eso vemos también que es paralelo a los 10 mandamientos. En Romanos 14 dice, vivimos para Dios, no juzgas porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en Galatas capítulo 5 dice obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmolación, la esclavitud, o la lasciva, no la esclavitud, la lasciva. Sí. Esos son cosas que son obras de la carne. Entonces, y viene con condenación en Galatas capítulo 5. Entonces, eso vemos que en el Nuevo Testamento hay referencia a todos esos 10 mandamientos y se repite también. Para nosotros, esta ley, este 10 mandamientos, sirve para nosotros en tres aspectos distintos. Espejo nos muestra nuestros pecados y la necesidad de la salvación. Vemos estos 10 mandamientos y vemos que necesitamos un Salvador. Funciona también como un freno. Frena a nuestra naturaleza pecaminosa. Vemos que hay una manera de alabar a nuestro Dios. Y cuando nuestra naturaleza pecaminosa quiere pecar, nosotros vemos los 10 mandamientos y decimos, pues yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces frena nuestra naturaleza pecaminosa. Y nos guían actos de gratitud y amor por el regalo de la salvación. Nosotros vemos la guía, que después que entendemos que somos salvos por la gracia de Dios, en la ley funciona como un guía de qué podemos hacer para alabar a nuestro Señor. Entonces, ¿qué es el papel de los 10 mandamientos en nuestra vida? Pues la ley moral es la voluntad de Dios para toda persona en todo tiempo. Recordamos que la obediencia humana de los 10 mandamientos no nos salva. De hecho, no podemos hacerlo, ya que Dios exige santidad, exige que los cumplamos a 100% y eso es imposible para nosotros regocijarnos en la verdad que que Jesucristo cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. Entonces ahora por la gratitud a Dios anhelamos vivir dando frutos de fe. Entre esos frutos queremos honrar a Dios aplicando los 10 mandamientos a nuestra vida como guía que nos mantiene enfocados en Cristo y no en nuestras propias obras. No tenemos que y no debemos que seguir los 10 mandamientos para nuestra salvación. Deseamos y queremos seguir los 10 mandamientos en amor y gratitud a Dios.
A ver, entonces nosotros hoy vimos que Dios dando su ley a su pueblo Israel, también vimos que como Cristo es el cumplimiento perfecto de la ley en nuestro hogar, y ahora deseamos seguirle y obedecerle en gratitud y en confianza. Él sabe lo que es mejor para sus hijos preciosos. Entonces nosotros ya estamos usando este tema principal, este versículo de Salmo 27, enfocando en algunas palabras y vemos aquí que el Señor es mi luz. Así, un luz nos guía, un luz nos da luz para saber a dónde vamos. Y esto es la ley, no, funciona también como una luz para darnos entendimiento, que necesitamos un Salvador y después Jesús viene como la luz del mundo, la luz para darnos la salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Aquí hay la tarea, también lo voy a poner en nuestro grupo de WhatsApp, entonces no se preocupe, lo pondré ahí. Es ver el video, lea Josué capítulo 6 y qué noticia tipo, una última noticia, entonces nuestro ejemplo hoy podrías utilizar para captar la atención, para luego contar la historia de la caída de Jericó. A ver, vamos a usar la bendición para cerrar nuestra clase hoy y yo, como todo en todas las clases, estaré aquí. Después de la clase me voy a quedar para ver si ustedes tienen algunas preguntas o dudas. Entonces, para terminar la clase, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Muchas gracias a todos para estar aquí, para asistir, para atender a nuestra clase y pues nos vemos en la próxima clase el jueves, no, el miércoles, perdón, el miércoles. Miércoles. Y entonces, muchas gracias, bendiciones a todos y y me voy a quedar aquí a ver si hay algunas dudas o preguntas. Gracias, Gracias, profe. Que Dios les bendiciones. bendiga. Gracias. Hasta Bendiciones luego. para Amén. Bendiciones todos. de Buenas Costa Rica. noches. Yo Amén. siempre voy a entrar tarde, ¿sabe? Ya le avisé. Gracias, Mabel. Bendiciones. Bendiciones.